Invitarlos a buscar Juan capítulo 14. Vamos a leer desde los versos 19 hasta el 24. Dice la palabra del Señor, Juan 14, del 19 al 24. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no al Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que ama mi palabra guardará, y mi Padre la amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Continuamos en nuestro estudio del Evangelio de Juan y hemos escuchado en estos últimos domingos cómo el Señor ha dado consuelo a su pueblo y nos ha dado su Espíritu Santo, el Espíritu de verdad. El creyente no está solo en este mundo. Le ha sido dada esa bendición y por esa bendición nosotros tenemos también esa comunión con el Hijo y con el Padre. El Señor no los ha dejado solos y nunca los dejará. Él ha sido un Dios misericordioso y ha enviado ese Espíritu Santo que nos ayuda en la lucha en medio de este mundo caído, contra el enemigo, contra el pecado, contra Satanás, contra toda adversidad que se presente para el creyente. El Espíritu Santo está ahí como ese abogado, como ese que está a su lado fortaleciéndole para realizar la obra en este mundo, también llevando el mensaje del Evangelio. Y solamente por medio del Espíritu Santo el Hijo de Dios puede ser iluminado para que su corazón y su mente puedan ser guiadas y hablar del mensaje, y que ese mensaje cambie las vidas y muchos se vuelvan a Dios. El Espíritu Santo está en medio de su pueblo y es el que hace posible entonces esta unión del creyente con el Hijo y con el Padre. Y consideraremos esta verdad reflejada en aquellos que aman a Dios. Entonces nuestro mensaje será consolación y evidencias de la unión espiritual con Cristo. Consolación y evidencias de la unión espiritual con Cristo. Trataremos 3 preguntas que trataremos de darle respuesta. Primero, ¿tienes la única unión que asegura la vida? En segundo lugar, ¿estás unido en espíritu al Padre y al Hijo? Y la tercera, ¿tienes evidencia de la comunión con Dios en tu vida? 3 preguntas para esta mañana. Alguien dijo que lo único que se necesita para morirse es estar vivo. Algo muy sencillo, pero verdadero. ¿Quién puede asegurar que tendremos vida para siempre? Cristo puede asegurarlo, porque Él es la vida. Él es la vida. El Señor está en el aposento alto con sus 11 discípulos. Judas Iscariote ha salido. Ahora Él consuela el corazón de sus hijitos y les ha dicho que pronto los dejará. De varias maneras ha consolado sus corazones, como lo hemos estudiado últimamente. Y ahora les da otro consuelo que nosotros encontramos en el verso 19 al final. Dice: porque yo vivo, vosotros también viviréis. La vida está asegurada para los suyos por Él mismo. Cristo irá pronto a la cruz del Calvario. Y ellos verían cómo verdaderamente el Cordero de Dios iría a ese lugar
para pagar por la culpa de sus pecados, dar perdón a los suyos. Los dejaría físicamente, pero no espiritualmente, porque Él es Dios. La muerte es la paga del pecado. Cristo moriría no por su pecado, sino por los pecados de su pueblo. Cristo pagó en su perfecta humanidad por el pecado. Aquellos que el Padre le había dado al Hijo. Y el Señor Jesús, que tomó esa humanidad, que se humilló, volvería a vivir. Y solo aquel que es Dios podría dar su vida y volverla a tomar por el poder del Espíritu, que daría otra vez vida a ese cuerpo y mostraría que Él es Dios verdadero y que la tumba, la muerte, no tenía poder sobre Él. Cristo resucitó. Los discípulos se entristecieron por un tiempo, pero pronto esa tristeza se volvería en gozo al ver a su Señor resucitado. Y nosotros no podemos limitar el sentido, las palabras de Cristo en el versículo 19, porque me parece que van más allá de ese momento en que Cristo resucitó y se presentó delante de sus discípulos. El mundo vio lo que pasó ese día en la cruz del Calvario. También muchos se dieron cuenta que Cristo resucitó, aunque quisieron mentir. Muchos testigos fueron los que vieron al Cristo resucitado. Y la Biblia nos da testimonio de esa verdad. Para el mundo impío, el problema no es la falta de pruebas, sino la incredulidad. Su corazón incrédulo y pecaminoso. Las pruebas fueron hechas. El Dios vivo, el Dios que ha existido por siempre, estaba con ellos y no les había dejado. Después de que Él resucitó, se presentó a ellos. Ellos estaban reunidos un día domingo, un día como hoy estaban reunidos. Y el Señor en su misericordia se mostró a ellos y lo primero que les dijo fue: paz a vosotros. Paz a vosotros. Y le mostró las manos y les mostró la herida en su costado. Ellos estaban asombrados de lo que había pasado. El Señor había traído consolación a sus corazones. Pero había uno que no estaba ese día, era Tomás. Tomás no estaba. Fue aquel mismo Tomás que preguntó: Señor, no sabemos el camino. Fue ese mismo. 8 días después, nuevamente domingo, ellos están reunidos y allí está Tomás. Cristo había escuchado las palabras de Tomás. Es el Dios que sabe todas las cosas y conoce todos los corazones. Tomás había dicho que si él no viere la señal de los clavos en sus manos y no metiere su mano en el costado por donde había entrado aquella lanza, no creería. Jesús entonces se aparece y se dirige a todos. Y es interesante que no le dice: paz a todos, menos a Tomás. No. El Señor es un Dios misericordioso con discípulos débiles en la fe. Paz a vosotros. Pero inmediatamente con un amor y una misericordia, pero una misericordia que reprende, se vuelve a Tomás y le dice: pon aquí tu dedo. Y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondiendo le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron, creyeron. Así que no podemos limitar las palabras del verso 19 a solamente ese momento en que ellos serían regocijados al ver al Cristo resucitado, sino que se refiere a todos los creyentes que por la fe verán al Cristo resucitado. A todos ellos. La duda terminó para Tomás ese día. Él vio al Cristo vivo. Ver a Cristo por la fe. Ellos son bienaventurados. No verlo físicamente, pues Él iría a su Padre, sino creer que Él es la vida por los ojos de la fe. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. La muerte no pudo vencer a Cristo.
Él resucitó y ascendió a los cielos, como dice la Escritura, porque Él es el Dios vivo por los siglos. Su humanidad y la muerte fueron necesarias para traer perdón a su pueblo y darnos un perfecto mediador que se compadezca de nuestra condición humana. Pero Él siempre ha sido la vida, siempre. Él es el mismo Dios de vida, no ha cambiado y no hay vida fuera de Él. La muerte es una realidad para todos los hombres, así también como es el juicio venidero. Pero hay una verdad para todos los que han creído a Cristo, que la muerte no es nuestro estado final. Unido a Cristo no moriré. Hace un poco tiempo cantamos, ¿verdad? Unido a Cristo no moriré. Esa es una verdad para el creyente. La muerte no es nuestro estado final. Tenemos vida y la tenemos porque Cristo está vivo y Él salva a los suyos. Quiero invitarles a buscar el Salmo 49. El Salmo 49. Oíd esto. Voy a leer hasta el versículo 15. Oíd esto, pueblos todos, escuchad, habitantes todos del mundo, así los plebeyos como los nobles, el rico y el pobre juntamente. Mi boca hablará sabiduría y el pensamiento de mi corazón inteligencia. Inclinaré el proverbio mi oído y declararé con el arpa mi enigma. ¿Por qué de temer en los días de adversidad, cuando la iniquidad de mis opresores me rodeare? Los que confiáis en sus bienes y en la muchedumbre de sus riquezas se jactan. Ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás, para que vivan adelante para siempre y nunca vea corrupción. Pues verá que aún los sabios mueren, que perecen del mismo modo que el insensato y el necio, y dejan a otros sus riquezas. Su íntimo pensamiento es que sus casas serán eternas y sus habitaciones para generación y generación. Dan sus nombres a sus tierras, mas el hombre no permanecerá en honra, es semejante a las bestias que perecen. Su camino es locura, con todo, sus descendientes se complacen en el dicho de ellos. Como a rebaños que son conducidos al Seol, la muerte los pastoreará y los rectos se enseñorearán de ellos por la mañana. Se consumirá su buen parecer y el Seol será su morada. Pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol, porque Él me tomará consigo. Medita en esto y piensa en esto. Él redimirá, pero Él redimirá. Oh amigo, oh hermano en Cristo, vivimos en un mundo de maldad. En un mundo habitado por muchos que no aman a Cristo y odian al creyente. En medio de tribulaciones y pruebas, donde vemos que el enemigo avanza, donde parece que el impío prospera y que no son traídas a juicio sus palabras ni sus hechos. Pero hay un fin para el impío. Él no tendrá vida. Hay vida solamente para los que están en Cristo. Pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol, porque Él me tomará consigo. Solamente aquellos que están unidos a Cristo verdaderamente tendrán vida. El dinero no les ayudará en ese día. Los logros que hicieron esta vida no les ayudará. Sus amigos no podrán rescatarlos. Su fama, su belleza, su posición ante la sociedad o su aparente poder como gobernantes, nada podrá rescatarlos. Los únicos que tienen vida son aquellos que están en Dios. Nada más. La vida eterna y abundante está asegurada para los que están en Cristo, pues Él está vivo. La vida del creyente, nuestra vida, la vida de aquellos que son hijos de Dios, no es nuestra familia en la sangre. Nuestra vida no es nuestra esposa. Nuestra vida no son nuestros hijos. El carro, la casa, la profesión, no es nada de eso para el creyente.
Hay una verdad. Porque Él vive, yo también viviré. Esa es mi vida. Esa es mi vida. En medio de las aflicciones y pruebas y tribulaciones, cuando parece que la tristeza invade el corazón y nos deja casi sin poder movernos, Cristo nos recuerda, Él está vivo. Y porque yo vivo, ustedes también van a vivir. Esa es una verdad para el creyente que no será movida. Un día verás lo que el mundo no ha podido ver. Verás a Cristo personalmente como tu Rey y Señor. Pero eso, para que eso pase un día en la gloria, tiene que estar pasando primero aquí. Ya hoy tú tienes que ver a Cristo por la fe y verlo como lo más apreciado, porque nadie podrá apropiarse de esa verdad hasta que Dios, por su misericordia, dé vida al hombre y pueda entonces apreciar la vida que solamente hay en Dios. Como quisiera en esta mañana que usted pudiera tener la confianza que yo tengo. Que en medio de cualquier situación, de lo que pueda pasar en esta vida, ya mi vida está en Cristo. Que hay un Dios vivo y verdadero que está en los cielos y que ha preparado lugar para los suyos. Qué consolación es para nosotros. Te podrá dejar tu esposa, tu esposo. Podrás ver morir a tus hijos. Podrás en este momento tal vez no tener trabajo. Podrás tener problemas de salud serios. Podrás estar luchando en una situación en tu familia espiritual. Pero nada de eso hace que tengas vida. La vida está en Cristo. Cristo es nuestra vida. Nadie podrá quitarme esa vida, pues Cristo la ha asegurado por Él mismo. Él está reinando y ha asegurado para siempre eterna redención para los que están en Él. Este evangelio termina así: pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. En la versión internacional, 1 de Pedro 1:8 dice: ustedes lo aman a pesar de no haberlo visto, y aunque no lo vean ahora, creen en Él y se alegran con gozo indescriptible y glorioso. Esa es verdad para los hijos de Dios. Escúchame bien, niño, en esta mañana. Escúchame bien lo que te diré. No es creer cosas de Cristo. Hay aquí muchos y que ahora ya están mayores y grandes, que han sido enseñados en el evangelio desde pequeños. No te estoy diciendo que sepas cosas de Cristo. Eso es bueno. Y gracias a Dios porque tenemos esa confianza, que muchos que desde la niñez han sabido las Sagradas Escrituras. Gracias a Dios. Pero lo que te estoy diciendo es: ¿estás en Cristo? Estás en Cristo. No es que sabes cosas de Cristo, es si estás en Cristo. Porque esa es la única vida para tu alma. Es la única vida para tu alma. Aquellos que están en Cristo tienen la paz que solamente Dios puede dar. Aquellos que están en Cristo tienen el amor que solamente Dios puede dar, y tienen el gozo que solamente Dios puede dar. Es un gozo indescriptible y glorioso. Es un gozo que el mundo no conoce. Es un gozo que el mundo no puede entender ni ver. Entonces, a la pregunta inicial: ¿estás unido a Cristo? Porque si no estás unido a Él, no tienes vida. No tienes vida. No la tienes. El Señor nos habla fuertemente y te habla fuertemente en esta mañana. En segundo lugar, ¿estás unido en espíritu al Padre y al Hijo? Versículo 20, Juan capítulo 14, versículo 20.
Dice, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Hay algo en el estudio de la soteriología o la salvación que se llama la unión mística. ¿Has escuchado acerca de eso, de la unión mística? Esa palabra nos parece extraña, pero tiene que ver con algo espiritual. Lo que quiere decir es que la unión con Cristo es un gran misterio, pero el hecho que sea un gran misterio no significa que la Biblia no nos haya dejado la luz suficiente para entender lo que Dios quiere que entendamos acerca de esa realidad, de la unión con Cristo, que es un consuelo para nuestras vidas. Versículo 20 dice al final, y vosotros en mí y yo en vosotros. Pero antes de explicar esto, hay algo que quiero hacer un pequeño paréntesis en relación a esto, y es muy, muy importante. En primer lugar, tenemos esta afirmación. No debemos creer que al tener una afirmación como esta signifique que nosotros somos parte de la Trinidad. Eso no es así. Porque hay personas que creen cosas y mentiras como esas. En el versículo 20 y el versículo 21, Cristo dice, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre. Versículo 21, será amado por mi Padre. Hay una relación entre el Padre y el Hijo, o en la Trinidad, el Espíritu Santo, que es única. Solo pertenece a ellos. La Trinidad es de una misma esencia. Es Dios en tres personas. Solo ellos son eternos. Solo ellos son verdad. Santos, misericordiosos y gloriosos sin límite. Y perfectos en todos sus atributos. No hay como ellos, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cuando la Biblia nos habla de estar unidos al Padre, en primer lugar debemos entender una cosa, que eso solamente es posible por medio de Jesucristo. Pero además, no es una unión igual a la que hay en la Trinidad. Para el ser humano estar unido a Cristo y también al Padre es posible solo por la obra del Espíritu Santo. No es posible en nuestra propia carne. ¿Por qué? Porque nosotros somos pecadores. Nada más por eso. Somos pecadores. No es posible para nosotros. Somos seres creados y finitos. Voy a leer unos pasajes para ustedes. 1 Corintios 12:13. Pueden apuntar las citas. Dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio beber de un mismo espíritu. 1 Corintios 6:19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Romanos 8:9. Bien, leo para ustedes, mas vosotros no vivís según la carne, según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Y Colosenses 1:9. Por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Estos pasajes nos dicen varias verdades acerca de la unión del creyente con Cristo. En primer lugar, todos los creyentes tienen el Espíritu Santo. No es diferente para unos y para otros. No es diferente. Es el mismo Espíritu Santo. Es el mismo Espíritu de Cristo que ha sido dejado para los hijos de Dios. El Espíritu Santo es el quien hace posible esa unión o vínculo con Cristo. Cristo mora en el creyente por el Espíritu Santo. El creyente se vuelve templo del Espíritu Santo para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones. Nosotros como seres humanos necesitamos crecer espiritualmente, por eso se nos da el Espíritu Santo para crecer en conocimiento y gracia de Cristo. En la Trinidad no hay conocimiento que avance, es un conocimiento perfecto. No hay conocimiento que avance en ellos, ya es perfecto. No hay nada más que puedas agregar.
en la Trinidad. Pero nosotros como seres humanos necesitamos del Espíritu Santo para poder crecer en conocimiento de Dios. Nosotros necesitamos ser santificados, pues somos pecadores. En la Trinidad no hay pecado. Así que es humanamente imposible que alguien se crea que es divino o parte de la Trinidad o que es Dios, como algunos han tratado de decir. Estar unido a Cristo y al Padre no nos hace en ninguna manera Dios. Estas realidades de la unión con Dios eran algo lejano para la mente de los hombres en el Antiguo Testamento. Eran verdades difíciles de entender. Las miraban de lejos, aquellas realidades que decían que ellos serán su pueblo y Él será su Dios. Eran realidades que miraban a lo lejos y no las podían entender. ¿Cómo será esto? ¿Cómo será que Él será nuestro Dios y nosotros seremos su pueblo? ¿Cómo será esa unión? Ese misterio fue revelado en una persona. ¿En quién? En Cristo Jesús. Y cuando ellos reciben estas palabras, y vosotros en mí y yo en vosotros, esas palabras son palabras de consuelo. Porque Dios está cumpliendo su promesa. No se había revelado, pero por el Espíritu Santo y por su palabra, ese misterio fue revelado poco a poco. Vamos a buscar Colosenses capítulo 1, versículos 26 y 27. Este pasaje nos da y nos ayuda en esta verdad. Colosenses 1, 26 y 27. Dice, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Era un misterio, pero fue revelado. Cristo en vosotros, así era. Esta realidad de esa unión vital de Dios con su pueblo. ¿Cuándo fue ese día entonces que Cristo? En Juan 14 diría que ellos conocerían estas verdades. Fue entonces hasta que Cristo resucitó y envió su Espíritu Santo para que ellos pudieran comprender todas estas verdades que no podían comprender, porque Cristo les dijo, tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las van a poder sobrellevar. Vendría el Espíritu Santo y con poder les capacitaría para entender estas realidades espirituales para ellos y para toda su iglesia. Esta unión con Cristo tiene muchos ejemplos que el Señor mismo nos da y también en su palabra. Son analogías. Por ejemplo, tenemos la analogía de la unión matrimonial. Dice Efesios 5:32, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y la iglesia. Es un misterio, pero es verdadero, como es verdadera la unión entre un hombre y una mujer. Es personal, es íntima, es un pacto que los une para dejar todo. Esa unión con Cristo es un pacto, pero no un pacto que termina con la muerte como en un matrimonio, sino que es un pacto para siempre, de una vez que estás en Cristo. También tenemos el ejemplo de la planta de la vid y las ramas, una unión de vida innecesaria. Juan 15:5 dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Una planta de vid tiene sus ramas, las ramas tienen vida porque están unidas al tronco, por decirlo de ese modo. Y de ahí fluye la vida para que den fruto. Ese es un ejemplo. Otro ejemplo de la unión con Cristo. Efesios 4, 15 y 16. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. De quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Los creyentes no somos la vid.
somos las ramas. Los creyentes no somos la cabeza es Cristo, nosotros somos los miembros. La Biblia nos da ejemplos de estas realidades espirituales, de esa unión con Cristo. Es un misterio, sí es un misterio, pero es una realidad. Es una verdad. De una unión personal y verdadera. Para que nosotros podamos comprender que esto no es algo meramente sentimental o algo meramente intelectual. Es una relación o unión espiritual intensa, verdadera, necesaria, que vitaliza la vida y que sobrepasa nuestras capacidades de comprenderlo totalmente. No es una unión a nivel humano, es en los términos de Dios. No es una unión en la que tengamos participación en la divinidad. Que se nos haga partícipes de la naturaleza divina no significa que seamos divinos. Somos ramas, no la vid. Somos miembros del cuerpo, no la cabeza, como les he dicho. Dejando esto claro, entonces, consideremos qué es el hermoso consuelo para los creyentes aquí. En primer lugar, no hay unión o comunión entre los seres humanos que se iguale a la comunión de estar en Cristo y tener comunión con el Padre. No hay, no existe, y esta se expresa en amor, en la vida de fe en amor, de saber que pertenezco a Él y Él pertenece a mí. Como les dije, la vida no está en un matrimonio. La vida no está en sus hijos. Y aunque los amamos, para el creyente su vida es Cristo y estar unido a Él. Nadie podrá quitar esta unión que permanece para siempre. Ni aun la fuerza más grande, ni la maldad más grande podremos ser separados de Cristo, como nos dice Romanos capítulo 8. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Absolutamente nada. Nada. La lepra es una enfermedad terrible. Hoy hay cura para la lepra, pero hace muchísimos años no había cura para la lepra. No había. La gente comenzaba a sus dedos, sus extremidades comenzaban a llenarse de llagas profundas. Y una de las cosas que pasa con la lepra es que las personas pierden la sensibilidad. La persona podía estar expuesta al fuego y no sentir nada. Absolutamente nada. Su dedo estaba unido a su mano, pero se le caía y no sentía. Era algo terrible. Algo espantoso. No había sensibilidad. Pero cuando una persona está unida a Cristo, la Biblia nos dice que Él derrama su amor en nuestros corazones. Y hay una unión vital de aquel Cristo que fue a la cruz y murió por nosotros. Pablo dijo, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y de ese amor fluye una voluntad. Cuando una persona está en Cristo, siente verdaderamente amor por Cristo. No es como una persona que tiene lepra. La persona impía no tiene amor por Cristo. No hay en él un deseo por el Señor. Porque está muerto. Porque su pecado le inunda. Pero el que está en Cristo ha sido limpiado por el Señor, santificado por el Espíritu Santo, para entonces poder amar a Cristo. Y ama a Cristo con todo su corazón, con todo su ser. No es un frío metálico, sino un amor voluntario, puro y verdadero hacia la persona de Cristo. Y por medio de Cristo entonces tenemos comunión también con el Padre. Vamos a buscar Primera de Juan capítulo 1. Primera de Juan capítulo 1.
Dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto, quién es Cristo, y testificamos y anunciamos la verdad eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdadera es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. En medio de la tristeza de que Cristo pronto iría a la cruz y los abandonaría, Cristo les da consuelo. Están unidos a mí. Yo soy su vida. Y por esa vida ustedes también tienen comunión con el Padre. No se desanimen. Yo estoy con ustedes. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. Están unidos. Nada los podrá separar de mí. Algo maravilloso. Dice John Murray, escritor bíblico, lo siguiente: la unión con Cristo es la verdad central de toda la doctrina de la salvación. Es la verdad central de toda la doctrina de la salvación. ¿Estás en Cristo o no estás en Cristo? El cielo será algo maravilloso. Veremos a Cristo. Como decía un hermano, debemos estar pensando en las cosas eternas. Puesto los ojos en Jesús. En aquel que está en los cielos, sí. Pero también hemos dejado de maravillarnos de que ya por el Espíritu Santo Cristo está en nosotros. Y que por esa unión tenemos comunión con el Padre. Cristo logró la salvación y toda bendición espiritual para su pueblo. Y los hijos de Dios son coherederos con Cristo. No son menos, son coherederos con Cristo. Él nos ha dejado su espíritu y con él amor, gozo, paz y todo lo necesario para vivir esta vida para la gloria de Dios. Por eso, el que tiene a Cristo lo tiene todo. Lo tiene todo. Esta unión no nos hace orgullosos. Lamentablemente, muchos al escuchar estas cosas, porque esto es parte de la enseñanza de la adopción, de ser hijos de Dios, estar en Cristo, muchos se han vuelto orgullosos al escuchar estas cosas y entonces dicen cosas, nosotros somos hijos del rey y ahora tenemos derecho a pedir esto y pedir lo otro y cosas que se inventan y andan con orgullo. Mire, esto nos debe hacer andar humildemente y reverentes, porque no es algo de nosotros. Dios vino a nosotros, el Rey vino a salvarme y por su Espíritu Santo ahora habita en mí. ¿Cómo no voy a vivir yo reverentemente delante de Él? ¿Y cómo yo no voy a querer estar en un día domingo en su casa donde viene mi Rey, aquel que me prometió consolarme, aquel que me dio su Espíritu? Yo quiero estar aquí en su día. Yo quiero estar con aquel que consuela mi corazón, con aquel que me ha unido con Él para siempre. El Salmo 25:14 dice, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. Íntima de Jehová es con los que le temen. Andamos reverentemente. Conocer y tener comunión con el Padre y saber quién es Él y lo que ha hecho para llamarnos y enviar a su Hijo. Conocer y tener comunión con el Hijo, el Salvador, Redentor, el Señor glorificado. Conocer y tener comunión con el Espíritu Santo, el abogado, el consolador, el Espíritu de verdad y santificador. ¿Has pensado en estas cosas? Oh Señor, gracias por estas cosas. Son verdades bíblicas. No nos llevan a exaltarnos en conocimiento, sino a un vivo y real amor y gozo. Los creyentes tenemos comunión con el Dios Trino y es posible solamente por Cristo, por habernos dado su vida. El resucitado, y tenemos acceso a los lugares celestiales por Él y nuestra vida está escondida en Dios por Jesucristo.
nos acercamos al trono de la gracia por la obra hecha por Cristo. Como lo dije, no hay unión como esta. Y te pregunto, ¿estás unido en el Espíritu a Cristo? No es si estás asistiendo a los cultos, no es si tienes tu nombre en un libro de membresía, ¿estás en Cristo? No es si el pastor pasa una tarde a la semana en tu casa, o si participas en actividades de evangelismo, ¿estás en Cristo? Asegúrate de estar en Cristo. Por amor a tu alma, asegúrate de estar en Cristo. Niños y jóvenes, asegúrense de estar en Cristo. Porque el que no está en Cristo está fuera de Él. Y en vez de una unión con Él para siempre, lo que tendrás es una separación eterna para siempre. Tu destino final será el infierno. Ese será tu destino final. Condenación. Ven hoy a Cristo arrepentido. Piensa en esto. Medita en estas cosas. Finalmente, ¿tienes evidencia de esa unión a Dios en tu vida? ¿Tienes evidencia? ¿Sabe usted inglés? Ah, sí, yo estudié en el Instituto Británico. A ver, hábleme. Llevado clases en YouTube, las que quiera. Hábleme. Se puede llegar a un trabajo y poner los títulos que quiera, pero le van a hacer una entrevista para que hablen inglés. Mire, usted pudo haber estudiado en el instituto en el otro, pero no habla nada. Que no le entiendo nada. Usted, ¿quién sabe qué habla? Creyó que hablaba inglés. Así, cristiano. ¿Ama a Dios? Ah, sí. ¿Cómo lo evidencia? ¿Qué evidencia tiene de que usted es de Cristo y está en Cristo? ¿Qué evidencia tiene? Juan 14. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. ¿Ha quedado duda de esa evidencia? Ese amor verdadero se refleja en un amor a la palabra de Dios y en obediencia a la palabra de Dios. No habla de la palabra de Dios y los mandamientos, estamos hablando de una misma cosa, no son separadas, son los mandamientos de Dios, es la palabra de Dios siempre. Mamá, en el día de la madre: mamá, te amo mucho. Eres mi vida, corazón. Y esa tarjeta, hasta que se salen las palabras de la tarjeta, pero todo el año ha sido una hija y un hijo desobediente. ¿Y crees que con esa tarjeta vas a borrar todas las desobediencias? Es mejor que hubieras sido obediente y mostrar con tu obediencia que verdaderamente amas a tu papá y tu mamá. Porque la desobediencia es una terrible rebeldía. Es como pecado de adivinación. Estoy en contra de Dios, no quiero. ¿De qué sirve un siervo de Dios sin amor a Cristo? ¿De qué sirve? Sería un esclavo pagado nada más. No sirve de nada. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 2. Primera de Pedro 1, 2.
Dice, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. No dice por obedecer, sino para obedecer. Los hijos de Dios, los salvados, los suyos, los creyentes, hemos sido santificados en el Espíritu Santo para obedecer a Cristo. Dios ha hecho esa obra en sus corazones y eso se muestra naturalmente, porque es la obra del Espíritu Santo, grabar su palabra en nuestros corazones, sus leyes, sus mandamientos. Es la promesa de Dios a los suyos. Y ellos reflejan entonces que están unidos a Cristo, mostrando amor a Cristo al amar su palabra y guardar sus mandamientos. Tomando entendía cómo Cristo se manifestaría solo a ellos y no al mundo. He aquí la prueba. Los suyos aman sus mandamientos, el mundo no los ama. Él creía que Cristo iba a venir prontamente a establecer un reino y quitar el reino romano. ¿Cómo te vas a manifestar? ¿Cómo te vas a mostrar? Miren, me voy a mostrar en todos aquellos que son hijos míos, que aman mi palabra y me obedecen, porque Cristo reina en sus corazones. No obedecerán a César, me obedecerán a mí, su Señor y Salvador. La iglesia y cada creyente muestra que está unido a Cristo en este mundo cuando obedece a Cristo antes que a los hombres. Cuando sus convicciones son bíblicas y por ellas muestras que amas a Dios. ¿Tiene usted convicciones bíblicas? Medite en este momento. ¿Cuáles son sus convicciones bíblicas? ¿Cómo ellas dirigen su vida? Piense, ¿tengo yo convicciones bíblicas? Si por alguna razón yo tuviera que salir de esta iglesia, salir en paz, ¿cuáles son mis convicciones bíblicas? Este libro que nosotros tenemos aquí no es cualquier libro para el creyente, es el libro de su amado Señor. Y no puede dejar de leerlo, de meditar en él y de guiar su vida por él. Pide a Dios cada día que por su Espíritu le ilumine para mostrarle qué debe hacer en su vida, cómo debe guiar cada aspecto de su vida. En medio de la maldad de este mundo y de la corrupción, el Espíritu de verdad nos guía a la verdad y nos dirige a saber cómo adorar a Dios personalmente y en el culto público, cómo dirigir nuestros matrimonios, cómo dirigir nuestros negocios, cómo ser como padres, como esposos, cómo servir a Dios como pastores o como diáconos. Dirige toda nuestra vida, todos los aspectos de nuestra vida. No hay nada que se escape. Ha sido dada a nosotros por el Espíritu Santo. Vamos a buscar 1 de Juan capítulo 2, versículos 3 al 6. 1 de Juan capítulo 2, versículos 3 al 6. Dice, en esto sabemos que nosotros le conocemos y guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Palabras del Señor. También Juan 15:10 dice, leo para ustedes, si guardaren mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Una evidencia clara de una verdadera religión en el corazón es el amor a la palabra de Dios. Ese deseo continuo por conocer más a Dios y lo que ha hecho por nosotros. Le deseo para usted, cuando usted lea la Biblia, realmente usted desee conocer a ese Dios que mostró amor por usted. No solamente porque la lee por leerla, sino, oh Señor, yo leo este libro porque realmente te amo y lo necesito para mi vida.
¿Podría pensar usted en esta semana, en sus devocionales, en los devocionales que hizo en esta semana, podría pensar en un momento pasajes que cambiaron su vida? Piense, de mis lecturas, ¿qué me mostró el Señor? Quiero que busquen un momento Primera de Crónicas 16. Primero de Crónicas 16. El miércoles leí una parte de esto, quiero leer la otra parte, versículos 34 al 36. ¿Cómo vine yo hoy a este culto? ¿Y por qué anhelé hoy estar aquí? Dice versículo 34, aclamad a Jehová porque Él es bueno, porque su misericordia es eterna. Y decid, sálvanos, oh Dios, salvación nuestra, recógenos y líbranos de las naciones, para que confesemos tu santo nombre y nos gloriemos en tus alabanzas. Bendito sea Jehová, Dios de Israel, de eternidad a eternidad. Y dijo todo el pueblo, amén, y alabó a Jehová. Yo vine este día aquí con mi corazón en estos versos. Yo quería estar aquí para alabar a mi Dios, con el pueblo de Dios. Me pregunto, ¿cómo la palabra de Dios está cambiando su vida y mostrando que usted ama a Cristo y quiere obedecerle? ¿Ha visto usted cómo la gente comparte videos? ¿Cómo le gusta a la gente compartir videos, verdad? Y fotos. ¿Ya viste este video? Entonces, y esta foto, la gente le encanta compartir cosas que hay en sus vidas, que llenan sus vidas de gozo y alegría. ¿Qué comparte el creyente? Las promesas de nuestro Dios. Queremos compartir esto. El amor a Dios es el distintivo de los que llegarán al cielo, porque así vivieron en esta vida. Busquemos Apocalipsis capítulo 1, versículos 5 y 6. Apocalipsis capítulo 1, versículos 5 y 6. Dice, y de Jesucristo el testigo fiel, Apocalipsis 1, 5. Y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Ellos proclamarán ese amor de Dios derramado en sus corazones para poderle amar a Él. Solo unas preguntas y consideraciones. Si amamos a una persona, pensamos en ella. Mora en nuestros pensamientos, dirige nuestros actos y nos lleva a adorarlo más. Si amamos a Cristo, deseamos hablar de Él. ¿Está hablando usted de Cristo? Si amamos a una persona, nos esforzamos por complacerla. Acaba de pasar diciembre. Muchos hicieron esfuerzos extraordinarios para comprar un regalito y complacer a alguien. ¿Estás complaciendo a tu Señor en obediencia? Si amamos a Cristo y su palabra, también vamos a amar a todos aquellos que también aman su palabra. Amamos a los hermanos. Si amamos a Cristo y su palabra, deseamos estar con Él y escucharlo para siempre. Estamos aquí. Escuchar su palabra. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Para terminar, escucha esta solemne verdad. Escúchala con atención. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema, el Señor viene. Sea maldito. Son palabras fuertes. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. Solo un corazón duro no podría amar a este Cristo, Salvador y Señor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Ve a Cristo hoy. Ve a Cristo en arrepentimiento. Él mostró su amor enviando a su Hijo
¿Qué más necesitas? Has rechazado a Cristo, su palabra, pero hoy Él concede arrepentimiento a los que vengan a Él. Concede perdón a los que se arrepientan. Concede vida a los que crean en Él. Da su espíritu para convencerles. ¿Serás tú uno de ellos? ¿Serás tú uno de ellos? 3 preguntas. ¿Tienes la única unión que asegura la vida? ¿Estás unido en espíritu al Padre y al Hijo? ¿Tienes evidencia de la comunión con Dios en tu vida? El Señor bendiga su palabra. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta mañana por habernos dejado nuevamente escuchar tu palabra. Nos confronta, Señor, pero al mismo tiempo consuela el corazón. Consuela el corazón de aquellos que saben que están unidos a Cristo y que nada les podrá separar. Y que en esa unión también tienen comunión contigo. Entrada al trono. Tienen consuelo al saber que esas evidencias verdaderas de amor a tu palabra muestran que solamente tú puedes hacer esa obra en el corazón, siendo obedientes a ti. Gracias por consolar nuestros corazones y mostrarnos, Señor, esa obra que solamente puedes hacer por tu Espíritu Santo. Pero también nos damos cuenta de que la condición del hombre naturalmente es de no amarte, de no obedecerte, porque está muerto. Solo tú, Señor, puedes darles la vida. Tú sabes aquí en esta mañana quienes no tienen vida. Oh Señor, da vida por tu Espíritu, que puedan volver sus ojos a ti y creer en tu Jesucristo como el Hijo de Dios, como aquel que vino y murió para dar vida al pecador. Convéncelos, Señor, y tráelos a la verdad. Pon en ellos, Señor, tu amor, tu misericordia y bondad, para que puedan seguirte con todo el corazón, amarte para siempre y obedecerte. Gracias, Señor, por esta mañana, tu bendición hacia nosotros en Cristo Jesús. Amén.